tema de este punto de vista es ¿quién hace algo? Y esta es una pregunta que viene muy frecuentemente entre los católicos y me llamó la atención que un hermano me enviara un correo electrónico diciendo precisamente eso, ¿no? Me hace un diagnóstico de la situación de la iglesia desde el punto de vista de la catequesis, es decir, cómo en la iglesia nos enseña la fe, ¿no? Y cómo en las parroquias la formación es fundamentalmente sacramental y muy limitada, muy carente de contenido organizado, es decir, si te preparan para el bautismo le dan a los papás una charlita o dos, ¿no?, de lo que es el bautismo. Luego cuando te preparan a la primera comunión básicamente te enseñan qué cosa es la Eucaristía y la confesión, porque son los sacramentos que vas a recibir. Algo de catequesis, pero bastante incompleta, se trata de hacer con la confirmación. Y básicamente, en vez de haber una enseñanza continua de la religión, una enseñanza continua de la fe, básicamente tenemos estos episodios, ¿no?, sacramentales en nuestra vida. Y hermanos, yo he hablado de ese problema hace mucho tiempo. He dicho que tenemos un problema de formación en la fe en nuestra iglesia, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que este hermano me dice: Alejandro, me dirijo a ti, me dirijo a ustedes porque de pronto pueden hacer algo, ¿no? Y el tema es ese, me sorprendió. ¿Por qué cree que yo puedo hacer más que él? ¿No? ¿Por qué este hermano cree que yo puedo hacer más que él? Entonces, entiendo, yo tengo una posición en la iglesia que me da una responsabilidad grande con la que confío en Dios y a través de las oraciones de todos ustedes por este pobre pecador que va a ser posible que yo responda a esta vocación y a esta misión, ¿no? Que tengo como director de Así Prensa, como director de noticias de EWTN y las responsabilidades que tengo, pero en medio de todas estas responsabilidades, la razón por la que dedico un momentito siempre para hacer estos puntos de vista es precisamente para transmitir esta necesidad de comprender cada vez mejor la fe y tratar de iluminarla. Pero hermanos, también saben cómo insisto yo que este es el momento de los laicos, ¿no? Y que cualquier persona que dice acá hay un problema y quién hace algo, eh, tiene que comenzar por preguntarse: ¿yo puedo hacer algo al respecto? ¿Yo puedo hacer algo al respecto? Entonces, este hermano dice: yo creo que, por ejemplo, en los colegios católicos tendría que haber una buena educación católica. Bueno, tú tienes tus hijos en un colegio católico. Si los tienes en el colegio católico, has preguntado, has exigido cuánto cuánto de este colegio católico puedes confiar realmente, son fieles a la fe, exiges, participas en la formación de tus hijos. Varias veces he comentado esta anécdota que yo sé que ya la han escuchado, pero que quedó grabada en mi mente como parte del problema que tenemos en la iglesia, ¿no? Cuando estos esposos católicos muy buenos, ya mayores, se quejaban de que ellos habían puesto a sus hijos en colegios católicos y se sentían estafados porque sus hijos no habían terminado siendo católicos, ¿no? Habían terminado con una visión muy secular, muy materialista, y a ellos ya mayores les dolía que sus hijos fueran profesionales, exitosos, pero personas que no vivían la fe, ¿no? Entonces, yo entiendo que ellos se sienten estafados, pero ¿qué cosa han hecho en el hogar? O sea, la formación principal que hace que un joven termine siendo católico o termine no siendo católico es lo que aprende en el hogar y una realidad psicológica y estadística. Los hijos tienen un porcentaje mucho más significativo de ser personas de fe y mantener su fe si es que el papá vive la fe. Porque de alguna manera, por razones que no entiendo bien, pero esto ha sido confirmado estadísticamente,
por un estudio hecho en Estados Unidos en el tema de la transmisión de la fe, que en los hogares donde el papá creía, o sea, no estoy diciendo que la mamá no crea, no, que crea por supuesto, y que colabore y que enseñe la piedad y todos esos aspectos hermosos de la fe que solamente una mujer sabe transmitir, o como fue mi mamá, ¿no? Y esos asuntos y esos temas, sin embargo, se consolidan, esos temas de fe se consolidan si el papá practica la fe, si hay un buen ejemplo del papá practicando la fe. Entonces, es verdad que la educación católica deja mucho que desear, pero y que eso tiene que cambiar y que va a cambiar en la medida en que exista un número más alto de padres comprometidos que están tan preocupados en la fe que entienden que la fe la tienen que transmitir ellos, que no pueden subsidiarizar, que no pueden tercerizar el servicio de la fe. No existe eso. Si la fe no se transmite vivamente y no se transmite en verdades de fe, en maneras de ver la realidad, cuando yo he visto jóvenes adultos, algunos ya casados o por casarse, y he visto que que tienen una vida de fe tremendamente sólida, alegre, militante, orgánica, es decir, que se manifiesta no solamente en sus devociones, sino en su servicio a los más necesitados, en su preocupación por los pobres, en su preocupación por los inmigrantes, en la preocupación por los grandes temas sociales y de la creación. Les pregunto y veo un elemento en común. O sea, hay familias que son un poquito más severas, hay otras familias que son un poco más hippies, digamos así, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero en todas hay un común denominador. Papá y mamá vivieron la fe y era un tema de diálogo constante en la mesa familiar, desde chiquitos. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no creemos en esto? Porque mira, nosotros creemos creemos en estos valores y sin embargo amamos, perdonamos, te doy una pequeña cantidad de dinero por ayudar a recoger las hojas del jardín, pero de ese dinero tienes que guardar un poquito a los pobres, y estos desde niñitos iban comprendiendo que había que ser solidarios, que la iglesia tenía que ser, como el Papa Francisco dice, que la familia sea una iglesia doméstica. La familia sea una iglesia doméstica significa que tiene que ser como una micro parroquia, ¿no? Donde se distribuya el amor, donde se distribuya el testimonio, la paz, la alegría y el servicio a los más necesitados del seno de la familia. Entonces, una persona que cree que puede pararse en el muro, que puede pararse en las tribunas y decir, oye, hagan algo, no ha entendido el hoy de la iglesia. O sea, hoy la iglesia depende de la conversión de los laicos, porque somos la mayoría y porque estamos en medio del mundo. Entonces estamos en el lugar donde se puede hacer la diferencia. Entonces nuestros sacerdotes son una minoría en la iglesia, siempre lo serán, van a nutrirnos con los sacramentos, darnos las fuerzas que necesitamos, que solo vienen de Dios y que solo vienen de lo divino, y por eso ellos son mediadores de lo divino. Pero nosotros los laicos somos los que tenemos que tomar el toro por las astas, ¿no? Miren, muchas veces nosotros tenemos la esperanza de que el obispo o el papa puedan hacer algo. Hermanos, es verdad que el papa tiene la autoridad petrina, la autoridad de ser Pedro, de ser la cabeza del cuerpo, la cabeza visible del cuerpo místico de Cristo. Es verdad. Y es verdad que el obispo es el pastor que lidera una diócesis. Pero nosotros no somos una empresa. O sea, nosotros no somos un lugar donde decimos, bueno, pues las leyes laborales en determinados estados, en Estados Unidos, significa que tú para despedir a alguien tienes que hacer una primera advertencia, una segunda advertencia, la tercera advertencia le das 6 días para que la persona replique, y si no, la despide, se va, ¿no? Entonces, en otros estados simplemente no te gusta el empleado, lo botas, ¿no? Y hay distintos grados de protección laboral, pero siempre existe la opción
de penalizar a un empleado. Entonces, la gente cree que con el Código de Derecho Canónico funciona lo mismo. Este no me hace caso, lo suspendo. No es así. No es así. Y mucha gente, como casos que yo he contado de líderes religiosos católicos que son una vergüenza y que no obedecen a sus obispos, ¿no? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién va a ser más eficaz? Un obispo que le dice a una congregación religiosa, especialmente cuando las congregaciones religiosas tienen determinadas autonomías dadas por el derecho canónico, ¿no? Que le dice a un colegio que enseña ideología de género, como sucede, como nosotros hemos visto en Bogotá, en Colombia, por ejemplo, publicado por Así Prensa, ¿no? ¿Qué pasa si le decimos a esa persona, oye, ¿sabes qué? Tú debes dejar de enseñar ideología de género? Lo hemos hecho. Nosotros en Así Prensa hemos cubierto, sabemos lo que el obispo le dice, ¿no? Y sabemos que este sacerdote se ampara y se protege, el director de este colegio, en que, bueno, la ley colombiana se lo pide, lo cual es mentira, ¿no? Quiere enseñar ideología de género y no está dispuesto a obedecer al obispo. Entonces, miren esa ruta, la del obispo, que alguien haga algo. Ya, miremoslo desde el otro lado. Tú eres padre de familia de ese colegio. Te juntas con otros padres de familia y le dices, padre, el profesor o la profesora que está enseñando ideología de género tiene que ser expulsado. Porque si no, nosotros vamos a sacar a nuestros hijos en masa del colegio. Los vamos a sacar. Entonces, ¿cuál creen ustedes que va a ser un argumento más eficaz? Entonces, nosotros somos las personas que tenemos que tomar el toro por las astas. Nosotros los laicos. Entonces, ¿quién hace algo? Si la respuesta no eres tú, entonces eres parte del problema, ¿no? Y alguien va a tener que pensar en qué hacemos contigo y con todos los demás. Pero de otra forma, pensemos creativamente, y yo veo que ya sucede, hermanos. Ya hay laicos muy organizados en varias diócesis, donde tengo amigos en diócesis hispanas que están muy bien organizados, que salen adelante, que defienden sus valores, que están cambiando la iglesia. Es posible, pero no va a ser posible si estamos sentados en la tribuna diciendo que alguien haga algo y creo que ese alguien no tiene nada que ver conmigo. Que tengas un buen día.